Hola, ¿qué tal? Soy Maricel Tres Palacios. Estoy acompañada hoy por mi compañera y amiga Indira Moriña. Hola Maricel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Hoy específicamente queremos hablar sobre el tema de la inmigración en los Estados Unidos, por dos razones. Número uno, porque siempre parece estar en las noticias y en años electorales más aún. Y sin embargo, a nuestro entender, existe una desinformación muy grande sobre el tema. A veces repetimos, posteamos cosas que no son necesariamente ciertas y que puede que sean hasta incorrectas. Y eso se presta para varios tipos de manipulaciones inconscientes y conscientes. Número dos, porque vivimos en Estados Unidos, un país de inmigrantes. A nivel nacional, el 13% de los norteamericanos hemos nacido en el extranjero. Y si vamos a ciudades como la ciudad de Nueva York, esa cifra se eleva a un 37%. Aquí, en el condado de Miami-Dade, más de la mitad, el 54% de nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros médicos, nuestros estudiantes, hemos nacido en el extranjero. Entonces queremos entendernos más como comunidad desde un punto de vista histórico, legislativo y económico. Y precisamente para hablar sobre el tema de inmigración tenemos nuestro invitado especial de hoy, el señor Michael Palber. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Commonwealth de Virginia y también Mike tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Georgetown y es becario actualmente del Centro de Estudio de Etnicidad, Raza e Inmigración. Así que, ¿quién mejor que él para poder hablarnos sobre este tema de migración? Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Michael. Buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. Como dijiste, soy profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia, Virginia Commonwealth University. Me enfoco en la política de la migración y soy coreano-americano. Mi madre es coreana, mi padre es norteamericano. Nací en los Estados Unidos y me crié en Hong Kong y en Panamá de niño y de adolescente antes de volver a Virginia, donde hoy resido y enseño. Doy clases en la política comparativa, métodos de investigación y la política latinoamericana. Aunque, bueno, no soy latino, pero por causa de donde me crié, ambos en Panamá y en el norte de Virginia, donde hay una gran comunidad asiática y latina, me interesa mucho en todos los aspectos de la migración. Y pues hoy mi español es mejor que coreano. Bueno, de hecho hablas muy buen español. Bueno, gracias. Excelente, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a entrar ahora al tema, al gran tema de la inmigración. Y para eso tenemos varios mitos que nos gustaría abordar. Empezamos con el mito número 1. Se dice que en el pasado solíamos tener fronteras abiertas o fronteras completamente cerradas y que la inmigración siempre fue una preocupación importante para Estados Unidos. Michael, ¿qué piensas acerca de este tema? Pues nunca hemos tenido fronteras completamente abiertas o cerradas. En el siglo XIX, la migración simplemente no era considerada un problema que mereciera la atención nacional. Eran los estados, no el gobierno federal, que regulaban la migración. Y los estados sureños se resistieron mucho la regulación del movimiento de personas por parte del gobierno federal por temor a la regulación del comercio de esclavos. La primera patrulla de la frontera fue establecida no en la frontera sur, sino en la frontera norte en los 1920, porque la preocupación entonces no era la migración de personas, sino el tráfico ilegal de alcohol, que era prohibido en esa época. También por la década de los 20, los Estados Unidos inauguró leyes que restringieron la migración basada en la pseudociencia de eugenesia, un concepto de mejorar los rasgos hereditarios humanos, y fijó cuotas por país basado en la idea de que algunas naciones tenían ventajas biológicas, como que los alemanes e ingleses eran racialmente superiores a los españoles y los griegos. Estas leyes tuvieron que ser reemplazadas después de la Segunda Guerra Mundial en los 1940 porque los mejores fans de la eugenesia eran
los nazis. Hasta hace unas décadas, la migración simplemente no era un problema que llamaba la atención y tampoco era una cosa tan polarizada o partidista. El último presidente que ofreció una amnistía general fue el presidente republicano Ronald Reagan, algo inimaginable para un presidente hoy en día, como ya sea republicano o demócrata. Muy bien, entonces continuando un poquitico con el contexto histórico. Mito número 2. Los inmigrantes europeos siempre fueron bienvenidos por ser blancos, contrario a otros grupos como los latinos, los asiáticos y las personas del Medio Oriente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Quién se considera blanco en Estados Unidos ha evolucionado a lo largo de la historia por la convención, las normas, la cultura y a veces los tratados diplomáticos y las decisiones judiciales. Durante muchas décadas, los irlandeses no eran considerados blancos, luego los italianos, luego personas de Europa del Este, mayormente judíos. La ley federal de migración al principio del siglo XX fue basada en la idea de esas diferencias raciales entre diferentes grupos europeos. Al mismo tiempo, los mexicanos legalmente eran designados blancos bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo que terminó la Guerra Mexicana-Americana, aunque sabemos que no eran tratados así por la sociedad. En diferentes momentos, los tribunales o las agencias federales han clasificado a personas de la India, Irán, como blancos. Y, por supuesto, la clasificación aquí para personas de América Latina es hispano, aunque sabemos que los latinos o hispanos son representados por todas las razas del mundo. Precisamente, hablando de los latinoamericanos, ¿cuál es la posición de Estados Unidos y cuál es la preocupación que tienen con la migración latinoamericana al ser los vecinos? Ya hablabas de los mexicanos son los vecinos de fronteras de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la situación o la preocupación actual de Estados Unidos con referencia a la migración latinoamericana? Pues antes de que todo, hay que aclarar que los latinoamericanos han vivido en lo que hoy es los Estados Unidos antes de que los Estados Unidos existiese como un país. Recuerden que personas de descendencia latina, que llamamos mexicanos americanos, tejanos y californianos, han vivido aquí cuando Texas y California eran parte de México, es decir, por más tiempo que cualquier otro grupo excepto los nativos americanos. Por eso nunca fue correcto decir que latino es igual a migrante. A mediados del siglo XX, solo 1% de los mexicanos americanos en los Estados Unidos eran migrantes. Muchos de ellos estaban en contra de la nueva migración de México y apoyaban restricciones muy estrictas a la frontera. Y bueno, siempre hemos tenido olas xenofóbicas solo con diferentes objetivos. La idea de que los inmigrantes no se asimilan o amenazan la cultura estadounidense han sido aplicados a los irlandeses, a los italianos, los árabes, los hindúes, antes de que cada uno de ellos tuviera el chance de asimilarse. Hasta ahora, el único grupo migrante al que se le ha nombrado directamente y prohibido migrar hacia los Estados Unidos por la ley han sido los chinos, como estableció el acta de la exclusión de los chinos. Wow, hablaste un poco sobre la asimilización y eso es uno, si se quiere decir, de los otros mitos, ¿no? Que los inmigrantes de hoy no aprenden inglés o no se asimilan, a diferencia de inmigrantes anteriores. Háblanos un poquitico más sobre ese tema y por qué es un mito. Ha sido una queja frecuente a lo largo de la historia de la migración a los Estados Unidos. De hecho, de todos los países, que los inmigrantes anteriores, muchas veces sus antepasados, se asimilaron, pero estos nuevos inmigrantes son algo diferente. No hablan inglés, viven en comunidades cerradas con otros migrantes, nunca serán norteamericanos verdaderos. Pues créanlo o no, se decían esto a los alemanes, los italianos, los chinos y claro, siempre de los latinoamericanos. En la realidad, los modelos de la integración en la sociedad han sido iguales para cada grupo migrante. La primera generación que generalmente hablan su propio idioma y viven con otros migrantes que pueden ayudarles en navegar un nuevo país. Sus hijos son los que hablan inglés, sirviendo como intérpretes y asistentes a sus padres, interactuando más con la sociedad en general.
Y los estudios de nuevos migrantes indican que ellos están integrándose en términos de fluidez de inglés, el empleo, de tener propiedades al mismo nivel que los inmigrantes de generaciones anteriores. La excepción a esto son los inmigrantes indocumentados. Otros estudios han mostrado que los migrantes que se beneficiaron de la amnistía del presidente Reagan en 1986 se asimilaron mucho más rápido que los que no la recibieron y se quedaron indocumentados. Por eso es irónico que los oponentes a la amnistía justifiquen no legalizar a los indocumentados porque supuestamente tienen el peor récord de asimilación, cuando en la realidad nunca se les ha dado la oportunidad de asimilarse. Y valga la redundancia, aquí en Miami, muchos cubanos, estábamos hablando de eso hace un ratico, hemos recibido tanta ayuda del gobierno norteamericano precisamente para ayudarnos a asimilar, con ayuda a pequeños negocios, ayuda con clases de inglés. Entonces, sí hemos sido una comunidad que se le ha brindado muchísima ayuda desde arriba. Totalmente. Nosotros somos, de hecho, beneficiarios de esta ayuda. Gracias a la ayuda de cuando yo llegué, yo pude asentarme, pude conseguir un buen trabajo, pude mejorar mi inglés, porque de hecho venía con inglés de estudios en un país no angloparlante, y nunca es igual. Nunca es igual que la fluidez que ya uno toma cuando está acá dentro de territorio norteamericano, que tienes obligatoriamente que utilizar el inglés como tu primer idioma, ¿no? Y bueno, yo quisiera ahora, ya que estuviste mencionando a los inmigrantes ilegales, ¿no? A mí a veces no me gusta decir esa palabra, pero bueno, son catalogados así, ¿no? Ahora mismo hay una crisis, Maya, hay una crisis en la frontera de México. Muchos inmigrantes ilegales, no solo de México, sino de toda Latinoamérica, están cruzando a través de la frontera, y esto ha dado pie a que hayan muchos comentarios a favor del famoso muro, de construir el famoso muro en la frontera. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando con este tema del muro en la frontera de México? Sí, los medios usan la palabra crisis para describir la situación migratoria sin examinar la realidad. De hecho, el nivel de migración actual es normal en comparación con las tendencias históricas. Hoy el flujo neto de la nueva inmigración a los Estados Unidos equivale al 0.3% de la población total, más o menos igual al nivel promedio de hace décadas. En lo que se refiere a la inmigración no autorizada, es decir, ilegal, en la actualidad el flujo neto es aproximadamente igual al nivel bajo del presidente Bush y está por debajo del nivel que tuvimos con presidente Clinton en los 90 y con presidente Reagan en los 80. Continuando con la migración ilegal, la ley trata presencia en el país no autorizada como un delito administrativo, igual a un delito de tráfico, no un delito grave como el robo o el homicidio. Es decir, si en algún momento tú vendiste drogas, has hecho algo más ilegal que una persona que llegó sin permiso. Hay que recalcar que la mayoría de los indocumentados en los Estados Unidos no son las personas que cruzaron la frontera sur, sino personas que entraron legalmente en primer lugar. La mayoría de ellos vinieron por avión y entraron por las aduanas estadounidenses, pero superaron la estancia de su visado y no regresaron y pasan a ser indocumentados. Además, hablar de la inmigración como un fenómeno latinoamericano no es muy preciso. Para el 2050 se estima que la mayoría de la nueva inmigración vendrá de Asia y no de Latinoamérica. Wow. ¿Y por qué razón, Mike? Bueno, mayormente de China y de la India, que son los países que están creciendo mucho como económicamente y además con más movimiento de personas por el resto del mundo. Ok, entonces, hablemos de otro mito. Las personas que buscan asilo están violando la ley. ¿Por qué es un mito? ¿Por qué dicen que están violando la ley? Hay un estereotipo de los migrantes difundido por los medios y Hollywood, como
piensa en personas de México intentando cruzar la frontera escondidos, huyéndolos de la patrulla fronteriza, el Border Patrol. Hay una palabra fea, mojados, que sugiere una cruzada ilegal por el Río Grande. De hecho, hoy la migración de mexicanos a los Estados Unidos casi no existe. En la última década, el flujo neto de migración de México a los Estados Unidos es cero. La gran mayoría de los inmigrantes que vienen a través de México son de Centroamérica, pero hay otros también procedentes del Caribe, de países de África y de Asia. No están buscando escapar de la patrulla fronteriza, todo lo contrario, esos migrantes están buscando a la patrulla fronteriza para integrarse a ellos y así poder formalmente pedir asilo, un proceso que no pueden iniciar en sus propios países. De hecho, la gran mayoría de los migrantes que cruzan la frontera hoy en día vienen buscando asilo. Pedir asilo es completamente legal bajo la ley internacional y de los Estados Unidos. Vino de los convenios de Ginebra después de la Segunda Guerra Mundial y fue ratificado por el Congreso norteamericano. Pero hoy el gobierno de los Estados Unidos los está deteniendo, encarcelándolos y mandándolos a campamentos peligrosos en México, todo para tratar de disuadirlos de reclamar un derecho legal. Claro. Wow. Qué interesante, esto es algo nuevo para mí, no sabía exactamente la situación que pasaba al tú llegar a la frontera, ¿no? Porque yo pensaba cuando se hablaba del término de los cubanos, por ejemplo, que por ley el famoso decreto de pies secos, pies mojados, pues los cubanos entonces no los detenían, ¿no? Solamente los detenían unas horas y ya luego podían seguir, pero no sabía que también para otro tipo de refugiados, ¿no? De personas que pedían asilo, no sabía cómo era el proceso. Sí. Wow. No, y también muy interesante, muy importante como ciudadanos americanos, personas que vivimos en este país, entender que es legal pedir asilo y que hay tratados internacionales que obligan, que incentivan que Estados Unidos haga eso. Interesante. Mike, vamos a hablar un poquito ahora del aspecto económico. Se dice que los inmigrantes indocumentados utilizan más la asistencia social y no pagan impuestos. ¿Qué tan cierto es esto o qué tan no cierto es? Bueno, hablando de los indocumentados primero, los indocumentados no son elegibles para la gran mayoría de programas de asistencia pública, ni Supplemental Security Income, SSI, Medicaid, Food Stamps, SNAP, Temporary Aid to Needy Families, TIF, ni subsidios para seguro médico bajo Obamacare. De hecho, muchos inmigrantes documentados, es decir, legales, tampoco acceden a esos programas por el temor a que eso arriesgue sus peticiones para la ciudadanía. Al mismo tiempo, para trabajar en el sector formal, que es decir, cualquier trabajo en que eres pagado por paycheck, por sueldo y no en efectivo, tienes que dar un número de seguridad social y prestar impuestos de tu salario. Estos impuestos pagan por la seguridad social y Medicare, programas de sociales de bienestar que los migrantes indocumentados no pueden coleccionar. Además, ellos pagan impuestos en sus compras, impuestos de venta cada vez que van al supermercado o compran gasolina. Es decir, que los migrantes indocumentados subsidian a los ciudadanos con los impuestos que pagan y que se usan para financiar los programas sociales a los que ellos nunca accederán. No solamente no pueden coleccionar cierta ayuda y ciertos beneficios sociales en Estados Unidos, sino que encima colaboran, ¿no? Y nos subsidian muchos de estos servicios a nosotros mismos. No, es increíble. Gracias por hablar un poco sobre eso. Pasemos ahora a otro mito. La inmigración les roba empleos a los trabajadores nativos de Estados Unidos. La inmigración les quita trabajos a norteamericanos. Sí, esta idea está basada en la idea falsa que hay un número fijo de trabajos en la economía. Varios economistas han hecho estudios negando este mito, aunque los políticos siguen repitiéndolo. Muchos de esos estudios, de hecho, se han enfocado en el sur de Florida y en particular en el impacto que los
mayoralistas tuvieron en el mercado laboral en 1980. Los resultados muestran que en vez de un robo de trabajos, un incremento de la población creó más actividad económica, que a su vez creó más trabajos a largo plazo y no tuvo un impacto negativo en los salarios promedios. Además, medir el impacto de la migración en la economía solo por trabajadores asalariados ignora otras áreas de la economía. Los inmigrantes representan en total 15% de la fuerza laboral en los Estados Unidos, pero son 25% de los empresarios y 25% de los inversionistas en el país. Mira eso. Pero bastante elevado, sí. Mira, hablando precisamente, estábamos hablando de los asilados, ¿no? De las personas que piden asilo. Dicen en República Dominicana, dicen que tienen el mito de la casa, ¿no? De la casa, porque ellos dicen, yo no quiero dejar entrar a nadie en mi casa, no quiero que entre más nadie porque ya estamos demasiado llenas, hay que ponerle un par a todo esto porque si no, no puedo recibir a más personas, aquí ya no cabe más nadie, no hay cama para tanta gente, como diría el cubano. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? O sea, cuando alguien ya dice, aquí no cabe más nadie, ¿qué tan cierto es eso o no? O sea, aquí el famoso mito, ¿no? El famoso mito de que casas. aquí ya no cabe más nadie, aquí ya no puede entrar más nadie. Y cómo en otros países sí siguen recibiendo asilados. ¿Qué pasa acá en Estados Unidos con eso? Entiendo la comparación, de verdad, pero un país no es una casa. Bueno, es cierto que cada país tiene leyes, incluso reglas para quién y cómo uno puede entrar y naturalizarse, pero muchas de esas leyes en los Estados Unidos no han sido seguidas por el gobierno mismo, como la ley de la amnistía. Y las regulaciones están cambiando día a día. Por ejemplo, antes del 2018, las víctimas de la violencia doméstica calificaban para la amnistía, pero el entonces fiscal general Jeff Sessions cambió una regla administrativa y en un día miles de mujeres escapando de sus parejas abusivas dejaron de calificar. Esta administración ha bajado el máximo de refugiados permitidos, restringido a los visados y además ha puesto a varios países, mayormente musulmanes, en listas negras. Hay varias maneras de entrar al país legalmente, pero no quedan exactamente claras a las personas en otros países, porque esas maneras siempre cambian con los cambios del gobierno. Pero aparte de eso, un país no es un hogar con una familia sola y un número fijo de trabajos, alimentos y cuartos. En cada país hay movimiento constante de dinero, de comercio y de personas. La gente entra y sale por causa del trabajo, comercio, familia, turismo, vínculos con otros países. Los Estados Unidos tienen una economía de 21 trillones de dólares que siempre está creando nuevos empleos y negocios y flujos de demanda para ellos. Tiene una historia y una sociedad civil que siempre ha constituido por los migrantes, como lo demuestran los migrantes que llegaron por la isla de Ellis en Nueva York y a la pequeña Habana en Miami. Somos parte de un sistema global y no existimos en un espacio aparte del mundo. O sea, en otras palabras, si hubiésemos pensado en el 1959, 1960, 1980, que nuestra casa no pueden venir esos cubanos que están escapando Estados Unidos, nunca hubiéramos podido haber venido aquí a la Florida, haber creado una pequeña Habana, una comunidad cubano-americana, ¿no? Correcto. Nadie quiere recibir a estas personas. Correcto, y si durante la Segunda Guerra Mundial no se le hubiera dado asilos a tantos judíos de Europa, cuántas empresas, cuánta economía floreciente se hubiera perdido, ¿no? Claro. Corea. También, o de Corea. Te puedo decir que tu madre estuviese tan orgullosa en estos momentos. Bueno, así es. Espero que sí. Bueno, hablamos de ciertos mitos, ¿no? Ahora quiero tocar contigo un tema que yo sé que es de tu expertise. Se dice que el crimen está aumentando y que está muy conectado a la inmigración. Tú le has dedicado gran parte de tus investigaciones y tus estudios precisamente a analizar si esto es correcto y si existe una conexión entre el crimen, las pandillas y las ciudades santuario, como le llaman a los territorios dentro de Estados Unidos que limitan su cooperación con agentes federales de inmigración y
que vienen a aplicar las leyes de inmigración, como deportaciones, detenciones, esas cosas. Son la ciudad de santuarios. Cuéntanos un poco más sobre tus hallazgos y esta supuesta conexión entre la inmigración y el crimen. Sí, sí, enfoco mis investigaciones en Centroamérica y El Salvador en particular. Desafortunadamente, el discurso público sobre Centroamérica es dominado por el crimen y las pandillas, o como se llaman allá, las maras. Varios políticos, incluso el presidente Trump, han mencionado la Mara Salvatrucha MS-13 y invocado la imagen de pandilleros con tatuajes en la cara para pintar una caricatura de todos los migrantes latinos en los Estados Unidos. Y el presidente ha sugerido que las leyes que incrementan la migración dejan la puerta abierta a esa pandilla en particular. Mis hallazgos muestran que ese vínculo es falso. Los migrantes en general cometen menos crímenes que las personas nacidas acá en porcentaje, y los municipios y condados que han pasado leyes pro-migrantes llamados ciudades santuarios, sanctuary cities, no tienen ninguna incidencia de crimen más alto que los municipios que no. La idea de un vínculo entre la migración y el crimen y las pandillas en particular es basado en varias falsedades. Primero, en los orígenes. Las maras supuestamente centroamericanas, de hecho, nacieron en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Eran parte de la cultura pandillera en los barrios de Los Ángeles en los 70 y 80, que reclutó a nuevos migrantes centroamericanos huyéndose de las guerras civiles allá en esa época. La MS-13 y el barrio 18, que es nombrado por una calle en Los Ángeles, calle 18, no existieron en Centroamérica hasta las primeras deportaciones, que aumentaron fuertemente bajo el presidente Clinton y han continuado bajo cada administración republicano y demócrata desde entonces. Pero El Salvador, Guatemala y Honduras son países que no tienen ni los recursos públicos ni los trabajos para absorber miles de deportados cada año. Muchos de ellos tienen la estigma de ser deportados. Nadie quiere ofrecerles empleo. Muchos son poco socializados. Algunos no hablan bien el español. Así las pandillas reclutaron y aumentaron hasta crear una situación crítica de inseguridad, con algunos de los índices de homicidios más altos en el mundo. Y esto provoca aún más migración a los Estados Unidos, que provoca más deportaciones, y el círculo vicioso continúa. Wow, increíble. Michael, he escuchado a varias personas preguntarse por qué tienen que permitir los estadounidenses que sigan viniendo inmigrantes. ¿En qué beneficia al país tener inmigración? Y principalmente de personas que vienen como asilados, ¿no? Que vienen con traumas, que vienen con problemas en sus países de origen. ¿Cuál es el beneficio que tiene nuestro país, nuestros Estados Unidos actualmente? ¿Cuál es el beneficio que toma de la inmigración? Hay varias respuestas posibles a esa pregunta. Hay razones económicas, que en general hemos visto que más migración crea más actividad económica, más trabajo, más consumidores, más empresas familiares, más invenciones, más inversiones, más impuestos. Y hay razones culturales. Los Estados Unidos es un país de migrantes y cada nueva ola ha contribuido algo nuevo a nuestro crisol o melting pot, como le decimos en inglés, con la comida, los costumbres, la actividad económica, a veces transformando ciudades enteras como Miami, que antes era un pueblito de jubilados. Y hay el hecho de que podemos, una persona con problemas de sus propios países, por ejemplo, una familia amenazada por las pandillas que quieren extorsionar a su negocio, puede venir acá, fundar un negocio acá. Sus hijos pueden tener una educación aquí y tener la oportunidad de contribuir a una sociedad como no podían en su país. Todos nosotros ganamos por aprovechar de sus talentos que son limitados por las circunstancias de sus países natales. Correcto, sí, cuando tienes esas limitaciones y esa no poder hacer, ¿no? Si tienes ideas y y no tienes los recursos para poderlos hacer, ¿por qué no ir a un sitio mejor para poderte desarrollar y desarrollar precisamente el sitio donde te encuentras, ¿no? Así es. Bueno,
A ver, Mike, me imagino que has tenido la oportunidad de conocer a muchos inmigrantes a lo largo de tu carrera y de tus estudios. ¿Nos pudieras hablar un poco sobre esos casos que te han llegado más hondo? ¿Quiénes son algunas de estas personas a quienes con frecuencia se refieren en términos tan despectivos y dolorosos como alien ilegales o escoria o violadores? Háblanos un poquito más desde tu perspectiva personal con las personas que te has encontrado con estos inmigrantes. Sí, afuera de la universidad yo testifico como un testigo experto, un expert witness, en los cortes de inmigración para personas que buscan asilo, mayormente de Centroamérica, pero además de la República Dominicana y Colombia y otros países. Muchos de ellos están huyéndose de situaciones desesperadas, persecución de grupos criminales, guerrilla, paramilitares, por la extorsión, el reclutamiento forzado, amenazas por policías corruptos, la homofobia violenta, la violencia doméstica, etc. Muchas son mujeres o niños. Otros son personas que cooperaron con las autoridades acá contra las organizaciones criminales que ahora los quieren matar. Y ahora el gobierno los quiere deportar. La idea de que el gobierno está llamando a esas personas migrantes criminales para justificar deportarlos cuando ellos son las víctimas de los criminales y de una situación de inseguridad que nuestro gobierno ayudó a crear es una locura. Wow. Bueno. Es increíble, ¿no? Michael, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por aportar todas estas ideas y todos estos conocimientos con nuestros seguidores de 23 y Flyer. De verdad, yo me quedé impactada con mucho de las situaciones que estabas hablando, porque esto mismo de las maras en Los Ángeles no lo conocía, no sabía que se habían originado en Los Ángeles. O sea que es como un regreso, ¿no? a la semilla, se puede decir, y hay mucho ruido y pocas nueces, y muchas veces la desinformación es lo que hace a las personas ser un poco, de tener la política esta antimigrante, de que no quiero más nadie en mi casa. Y me gustó mucho esto que dijiste de que un país no es una casa, un país es un país. Y mucho más un país democrático como lo es los Estados Unidos, que siempre su base, ¿no? Y su fundamento ha sido la inmigración. Así que, ¿por qué ahora considerar a los inmigrantes como personas non gratas, ¿no? Sí. No, y también otra de las cosas que se me quedó fue eso que dijiste, que en realidad esta cosa de Border Patrol y la patrulla fronteriza que comenzó en la frontera norte y que de hecho muchos estados del sur estaban hasta negados a controlar esa frontera por el tema de tráfico de esclavos, ¿no? ¿Cómo cambian los momentos, cómo cambian los políticos, las opiniones a lo largo del tiempo y de la historia? Así que bueno, nosotros quisimos hacer esto precisamente para tratar de educar un poco a nuestra comunidad aquí de la Florida, y esperemos que bueno, que le hayamos podido haber brindado valiosos puntos para poder debatir un tema con propiedad, ya que muchos de nosotros somos inmigrantes y había tantos puntos que tú tocaste que yo ni tan siquiera sabía. No, increíble, yo me quedé muy impactada, así que muchísimas gracias, Michael. Muchas gracias, bueno, Mike. de nada. Bueno, muchas gracias por invitarme y agradezco mucho la oportunidad de compartir mi perspectiva y un poco de mis investigaciones, mis hallazgos. Bueno, gracias por todo. Gracias. Gracias. Bienvenida a Miami cuando quieras. Seguro. Creo que sí. Chao. Chao. Bueno, chao.